Bienvenidos a Academia Florecer. Soy Flor Fasanella, directora de la Academia, farmacéutica experta en plantas medicinales, y en este podcast vamos a generar un espacio de aprendizaje y de enseñanza. ¿De qué? De medicina herbal integral. ¿Para qué? Para que mejores tu calidad de vida, para que mejores tu salud. ¿Cómo? A través de nuestra esencia, la naturaleza. La obsesión por la dosis exacta. Esto lo veo hace muchísimos años. Todo el tiempo las personas preguntan, bueno, pero esta planta, ¿en qué dosis para esta patología? La cantidad de veces que me preguntan, incluso me ha pasado de explicarlo y que me lo sigan preguntando. A ver si entendemos esto, por favor. Las plantas no son medicamentos, no sirve de nada aplicar la lógica que se aplica con los medicamentos, con las plantas, no va a funcionar necesariamente. Y el tema de la dosis no depende nada más de la planta, sino que depende también de la persona. Yo creo que ya lo he dicho 1000 veces, pero hay personas que creo que tienen como una negación en poder cuestionar sus propias creencias o cuestionar ideas, preconceptos, cuestionar cosas que han estudiado. Yo les digo, o sea, todo lo que yo he estudiado, hay cosas que estoy de acuerdo y hay otras cosas que no. O sea, me parece que es súper clave aprender a cuestionar lo que uno estudia, mismo también lo que yo les digo, porque no es que tienen que estar de acuerdo con todo lo que les digo. Pero realmente el tema de la dosis y de la gran preocupación y casi obsesión de las personas por la dosis de la planta, me parece que detrás lo que muestra es un desconocimiento de cómo funcionan realmente las plantas, ¿sí? Y sobre todo de cómo funcionan las plantas en vínculo con un ser humano. Entonces, si bien uno se puede basar en dosis específicas de plantas medicinales, lo que hay que tener en cuenta es que una misma dosis para 10 personas que tienen la misma patología, ¿sí? Y se le da la misma planta, puede ser que funcione o que no funcione. ¿Y eso de qué va a depender? Bueno, de cosas que yo ya les vengo mencionando en varios capítulos, del metabolismo de la persona, de su estilo de vida, de su estado de inflamación, de su alimentación, de si hace ejercicio o no, de su descanso, del estrés, de su genética, de la epigenética, que bueno, que es todo lo que le sucede a la persona y que está alrededor de la persona, del grado de contaminación de su cuerpo, del estado de su microbiota, de tantas cosas que ahora entienden por qué obsesionarse con la dosis exacta no tiene sentido. Sí tenemos que utilizar las dosis exactas sugeridas porque es importante tener claridad de cuáles son las dosis sugeridas, ¿sí? Pero sepan que para algunas personas, esa dosis que está en un vademecum que te recomiendan a nivel científico puede ser demasiado. Y para otras personas, esa misma dosis determinada por estadística a nivel científico puede ser poco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Criterio profesional, desarrollar un buen criterio profesional para entender estas diferencias y así poder manejarnos con las plantas medicinales de una forma sólida, segura, pero a la vez lógica, que tenga sentido. No tiene sentido darle a todas las personas que tienen la misma enfermedad, la misma planta, la misma dosis. No tiene sentido por todos los factores que afectan que ya les he mencionado. Entonces, sí, yo me manejo con vademecums, me encanta tener en cuenta cuáles son las dosis sugeridas de los vademecums, pero también tengo en cuenta que existen factores más allá de lo que me dice el vademecum que afectan, ¿sí? a la persona, ¿sí? Y a que a una determinada persona una sustancia le haga más efecto o menos efecto. Ustedes tengan en cuenta que para determinar la dosis, la posología, tanto de una planta como de un fármaco, se analizan en un grupo de personas estándares, y esto lo estoy diciendo muy entre comillas, lamentablemente muchas veces solo en hombres, porque la ciencia es bastante patriarcal. Entonces, no solo no se tienen en cuenta los cambios hormonales de las mujeres, que esos también afectan al metabolismo,
¿Sí? O sea, ¿qué pasa si tomo una sustancia cuando estoy en la fase lútea o cuando estoy ovulando? ¿Me hará el mismo efecto? Bueno, fíjense cuántas cosas que no se analizan cuando se determina la posología, que simplemente se analiza en un grupo estándar, de nuevo, entre comillas, de personas, se analiza cuánto el hígado destruye o elimina o metaboliza de ese determinado fármaco o de esa determinada planta. Entonces, en base a eso, se sabe cuánto es el resto, ¿sí? Lo que no destruyó el hígado en esa primera fase hepática, y por ende, ese resto es lo que va a llegar, ¿sí?, a las células del cuerpo a ejercer su función buscada, ¿sí?, a nivel fisiológico. Entonces, esto es estándar, esto se hace a través de un análisis estadístico. La estadística también se selecciona, porque hay muchos tipos de estudios estadísticos, pero uno selecciona a través de qué tipo de mirada o de estudio estadístico quiero analizar este grupo de datos. Entonces, esas son decisiones humanas que eligen a un grupo de personas como estándares, como si fuesen un reflejo de toda la sociedad. Como les digo, encima la mayoría de los casos son hombres, o sea que muchas veces los estudios estos estándares no reflejan a la mujer, ¿sí? Y por otro lado, se elige el estudio estadístico, que eso también es una elección humana, la persona que dice, bueno, este estudio estadístico me va mejor para analizar esta muestra. Entonces, fíjense cuántas decisiones humanas hay en lo que después termina siendo el análisis de la posología, ¿sí? La determinación de la posología, de la dosis exacta. Y después hay gente que dice, no, es que la dosis exacta es esta. ¿Cuál es la dosis exacta? Esto es lo más importante. Bueno, no, no lo es. Sí, vuelvo y repito y vuelvo a repetir que es importante tenerlo en cuenta como un factor, como un dato, sí, importante, al igual que es importante saber todas las contraindicaciones de la planta, las interacciones con medicamentos y sus efectos positivos, pero la dosis no es algo que nos tenemos que obsesionar por esto que les acabo de decir. Y todo esto que acabo de explicar es algo que también hablamos mucho en mi certificación de medicina herbal integral y que además lo vemos con ejemplos súper prácticos en la parte de casos clínicos. Así que si querés ser una experta en medicina herbal integral, te enseño todo lo que sé en mi certificación y te espero dentro con muchísima alegría. Este podcast no busca sustituir una consulta médica. Espero que todo lo que vimos sea de tu interés, que te ayude a mejorar tu salud y tu calidad de vida. En el caso que te interese, te súper agradezco que lo compartas a otras personas a las que creas que les puede ser útil. Y además, recibo todas tus recomendaciones acerca de temas que te gustaría que toque y que hable en este podcast. Muchas gracias por ser parte de la comunidad Florecer.